Bueno, muy bien. La semana pasada comenzamos hablando acerca de qué cosa. A ver quién me dice. Uy, qué silencio. Ahora me puse triste de nuevo, ¿viste? No. Pero bueno, empezamos hablando acerca de la verdad. ¿Por qué? Porque dijimos que el tema, ¿no?, al que íbamos a ver era cimentados en la verdad, ¿no? Entonces, si queremos estar cimentados en la verdad, lo primero que tenemos que conocer es la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad para poder edificar la vida sobre ella? Y Franco nos estuvo contando un poco que el Dios en el que creemos evidentemente es el Dios verdadero. Como ahí mencionó Andrés cuando estábamos conversando recién, Jesús dijo yo soy la verdad, no dijo soy una de las verdades, él dijo yo soy la verdad, así que sabemos que en Jesús podemos edificar la vida. Y por eso decidimos empezar todo este primer bloque hablando acerca de la verdad sobre Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Y lo segundo que hoy vamos a ver es la profundidad de Dios. Ahora voy a ser sincero con vos, muy sincero. No hay otro motivo hoy aparte de querer sembrar en tu corazón la pasión por Dios y por la búsqueda de Dios, ¿no? Es el motivo principal por el que preparamos este mensaje. Queremos que conozcas al Dios que te amó de una manera personal y única, para que te quedes asombrado delante de la presencia de Dios, contemplando a Cristo con la ambición de querer más y más, ¿no? Seguir conociéndole a ese Dios que nos amó. Estuve leyendo, me encontré con un librito muy bueno esta semana, te lo recomiendo, es un libro de un místico, ¿no? Un hombre que nació en la época antes de la Reforma, así que no te asustes si por ahí lees algunas cosas medio raras en ese libro, pero ese hombre nació antes de que hoy tuviéramos todas las cosas tan ordenadas, ¿no?, como las tenemos. Tomás de Kempis se llama, él dice así en su libro, mira, el libro se llama La imitación de Cristo, y él dijo así: enójame, dice, muchas veces leer y oír muchas cosas. Dice, hablándole a Dios, dice, en ti está todo lo que quiero y deseo. Callen los doctores, no me hablen las criaturas en tu presencia, dice, háblame tú solo. Cuanto más, dicen, entrar el hombre dentro de sí mismo y más sencillo fuere su corazón, tanto más y mejores cosas entenderá sin trabajo, porque recibe de arriba la luz de la inteligencia. Me encantó porque es un hombre que habla con mucha pasión y devoción acerca de Dios. Y él dice, acá en ti, le dice a Dios, está todo lo que quiero y deseo. Que no me hablen los hombres de vos. Hablame vos, Señor, en la palabra, ¿no? Entonces ese tiene que ser nuestro deseo, nuestra motivación, poder conocerlo más. Ahora, conocer a Dios es un gran desafío. No solo, no solo por la disposición espiritual que se requiere, que a menudo es escasa. A veces estamos que no tenemos ganas de buscar a Dios, no tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de orar, pero no solamente está ahí la dificultad, sino también en que Dios es infinitamente más grande que nuestra mente. Él es muchísimo más grande que nuestros mejores pensamientos. Ahí en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12, yo te lo leo, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Tres cosas que dice el apóstol Pablo acá. Primero está diciendo que nosotros vemos por espejo. Las cosas que llegamos a conocer de Dios son apenas un reflejo de lo que Él es, como cuando nosotros nos miramos al espejo. En segundo lugar dice que no solo vemos por espejo, sino que ese reflejo está oscuro, porque dice oscuramente. Y no solamente está oscuro, sino que también dice que es parcial, porque lo conocemos en parte. O sea que lo que vemos de Dios, que generalmente nos deslumbra y nos sorprende, no es absolutamente nada de lo que realmente Dios es. Dice que recién cuando nosotros seamos perfeccionados y estemos delante de la presencia de Dios, vamos a verlo cara a cara y lo vamos a llegar a conocer como Él nos conoció. ¿Qué significa eso? Que vamos a conocer a Dios como Él nos conoce, por dentro y por fuera, ¿no? Dios tiene un concepto acabado de nosotros. Sabe más cosas de nosotros que las que nosotros sabemos, ¿no? Y un día nosotros vamos a llegar a conocer a Dios de esa manera. Es un proceso que va a durar toda la eternidad, ¿no? No tiene un fin, en realidad, pero bueno, esa es la aventura que empezó cuando vos conociste al Señor. Ahora, quiero que vayamos al pasaje de hoy. Vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 2, de los versículos 9 al 16 nada más.
pero es un capítulo que nos va a ayudar a ver las características de este Dios profundo. Quiero decirte que mientras lo buscas, que el mundo griego en el que vivía Pablo era un mundo que valoraba muchísimo el conocimiento y la sabiduría. Estaba en auge la filosofía, o sea, todo lo que era conocimiento a los griegos les encantaba. Podríamos tranquilamente identificar a los corintios con el mismo espíritu que tenían los atenienses en Hechos capítulo 17, que dice que no se interesaban en nada excepto en oír o en decir algo nuevo. Los corintios les pasaba exactamente lo mismo. Era un pueblo curioso, ¿no? Y por lo tanto también persuadible, porque amaban los discursos y la elocuencia. Entonces eran gente que si venía alguien diciendo algo nuevo, ya le generaba un conflicto en su mente y empezaban a desviarse, ¿no? Y a irse para cualquier lado. Pero lo que Pablo les dice es que la sabiduría de los griegos era insensatez para con Dios, ¿no? Y la sabiduría de este mundo, dice, es insensatez para con Dios. Pablo les dice que este mundo no es sabio, ¿sí? La gente que pensamos que es inteligente no es inteligente, dice Dios, ¿sí? Y quiero decirte por qué, la prueba más fehaciente que Pablo nos deja en el versículo anterior, que no lo vamos a leer. Este mundo demostró su necedad, su torpeza, cuando crucificó al Señor de gloria, dice. Si ellos hubieran conocido de la sabiduría, si verdaderamente fueran gente inteligente, no hubieran matado al Señor Jesús, ¿no? Entonces, dice, este mundo crucificó al Señor de gloria y no hay prueba mejor, ¿no? De la falta de sabiduría que tiene este mundo. Ahora, Pablo nos va a decir también que hay una sabiduría que vale la pena buscar y que se nos presenta en estos versículos, que es el conocimiento de Dios, ¿no? Él va a decir en el versículo 6, hablamos sabiduría, ¿sí? No es la sabiduría de los griegos, es otro tipo de sabiduría, pero es una sabiduría que necesitamos conocer, que es el conocimiento de Dios. Ahora, quiero que veamos hoy dos características de la profundidad de Dios. Vamos a leer el pasaje. Dice así, versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero partir de esta premisa, ya vamos a explicar qué es lo que dice. No es una premisa definitiva, ¿sí? Lo que quiero decir es que no está completamente correcta. No te lo voy a explicar, pero vamos a partir de esto porque es simplemente un concepto. Dios no puede ser comprendido. Escuchá lo que te voy a decir. Dios no puede ser comprendido, pero sí puede ser conocido. Digo que no es definitiva esta frase porque en realidad Dios puede ser comprendido en cierta medida y también no puede ser conocido completamente, ¿no? Pero no importa, eso no les importa a ustedes. Lo primero que vamos a ver es que Dios es incomprensible, ¿no? Y es lo que dice ahí el versículo 10. El Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. O sea que Dios es profundo. No estamos inventando nada, es lo que nos dice el pasaje. Lo primero que te quiero decir es que las cosas de Dios son profundas, ¿sí? Las cosas de Dios son profundas. Ahora, este pasaje nos habla mucho de las cosas de Dios, pero estamos medio perdidos porque ¿qué son esas cosas de las que nos habla? Nos habla de cosas que ojo no vio, cosas que nadie escuchó, que ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué son estas cosas? Generalmente cuando leemos este pasaje, lo asociamos a todas las cosas buenas y los planes que Dios tiene para nosotros, y no está mal,
¿sí? Pero en realidad está hablando de una bendición mucho más grande y mucho más maravillosa, que es conocer al mismo Dios. Estas cosas son las cosas de Dios. ¿Cómo lo sé? Lo dice el versículo 11. Dice, así tampoco nadie conoció qué cosas, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, no son otras que las cosas de Dios. Es decir, la bendición más grande que puede tener una persona, que es conocer a Dios tal como es Él. Estas son las cosas de las que Pablo les quiere hablar. Ahora, esta es la parte genial de este versículo. Fíjate que dice que son cosas que nadie vio. Quizá vos, en el lugar donde estás, en tu iglesia, quizá en tu propia vida, has visto la mano de Dios obrar. Has visto cosas grandes que Dios ha hecho. Pero dice que lo de Dios lo supera, porque dice que son cosas que ojo no vio. Pero no solo dice que son cosas que ojo no vio, dice que son cosas que ni oído yo. Quizás has escuchado las grandes cosas que Dios está haciendo en alguna parte del mundo, ¿no? Y soñás con lo que Dios puede llegar a hacer con vos. Quédate ahí quieto, esperando lo que Dios va a hacer. Te va a sorprender. Va a superarlo completamente, porque Dios dice ha preparado cosas para nosotros que ojo no vio ni oído yo. Pero no solo eso, ¿alguna vez has soñado o imaginado algo diciendo, wow, yo sé que Dios me puede dar esto? Quiero decirte algo, lo de Dios te va a sorprender, porque son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nunca nadie imaginó, no han subido en corazón de hombre. Esa es la clase de cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, lo que Dios quiere tener con vos, esa experiencia personal es totalmente exclusiva. Lo que vos conozcas de Dios no lo va a poder conocer nadie más, porque son cosas que nadie vio, nadie escuchó, ni han subido al corazón de hombre nunca jamás. Y son cosas que siempre, siempre te van a sorprender. Siempre te van a sorprender. Escapan a nuestro entendimiento. Isaías en el capítulo 40, versículo 28, hablando de Dios, dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance. Es imposible tratar de meternos en la mente de Dios y comprender estas cosas profundas de las que Él nos está hablando. Ahora, no solamente el conocimiento de Dios es profundo, seguimos hablando de lo mismo, es profundo porque es vasto. El conocimiento de Dios es muy amplio. Jesús en su oración, en Juan capítulo 17, versículo 3, Él dijo así, y esta es la vida eterna. O sea, ¿quieren una definición de vida eterna? Esta es la definición que yo les voy a dar. La vida eterna, dice, y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, ¿no? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna se va a tratar de conocer a Dios. Vamos a estar toda la eternidad conociendo a Dios y a Jesucristo. Digo algo importante acá. Te cuesta abrir tu Biblia, te cuesta orar. Es un punto serio para pensarlo. Porque lo que no quieras hacer en esta vida, muy difícilmente lo quieras hacer después, ¿no? Si hoy no querés conocer a este Dios, hoy que ya tenés la vida eterna, la verdad que el cielo no sé si es un lugar para vos, porque te vas a aburrir. Vamos a estar toda la eternidad conociendo a ese Dios que nos amó, ¿no? El camino empezó ahora, pero es un proceso que va a durar toda la vida. El conocimiento de Dios es profundo. Es profundo también porque Dios es más grande que su revelación en las Escrituras. Dios es más grande que su revelación en las Escrituras. No sé si alguien, Esedín, ¿no me podés buscar Deuteronomio 29, 29 y leerlo? Cuando lo encuentres por ahí, lo lees. Ahí va. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Viste? ¿Escuchaste? Hay mucho más que lo que está revelado. Eso nos está diciendo Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas, otra vez cosas, ¿no? Esa palabra que usó Pablo acá. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas pertenecen a nosotros. Hay un mundo
Hay todo un conocimiento de Dios en el que nosotros no nos es dado penetrar, a donde nosotros no vamos a poder llegar. ¿Mm? Solamente podemos conocer lo que Dios nos reveló acerca de Él, ¿no? Que es lo que está en su palabra. Job lo dice de otra manera, en Job 26:14 dice, he aquí, estas cosas, dice Job, son solo los bordes de tus caminos. Dice, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26:14. Estas cosas, dice, son solo el borde de sus caminos. O sea, todo lo que conociste hasta ahora de Dios y te sorprendió, esto es solamente la superficie, es el bordecito de lo que es Dios, ¿no? Todavía no has probado nada de quién es Dios en realidad. Job dice, cuán leve es el susurro que hemos oído de él, todavía no hemos escuchado nada. Dice, el trueno de su poder, ¿no? ¿Quién lo va a poder comprender? ¿No? Escapa completamente de nosotros, el conocimiento de Dios es profundo. Yo tenía un PowerPoint por ahí, no sé si lo podemos preparar. Son algunas imágenes nada más. Pero quiero que ahora cuando lo veas, acá activa tu micrófono, nos vamos a divertir un rato también, estoy seguro. A ver si aparece ahí. Perfecto. Poneme la primer diapositiva, por favor, y abran sus micrófonos porque les voy a hacer una pregunta. No sé si apareció ahí. ¿Se acuerdan del juego que habíamos hecho No. de armar las frases? Bueno, acá no hay que armar una frase ni nada, ¿no? Pero no te asustes, Ese, no te asustes. Pero bueno, ayúdenme. Les quiero hacer una pregunta. Esto es algo muy, muy simple que quiero explicar, de una forma muy, hasta va a parecer tonta, ¿no? Insulsa, pero fíjense que nosotros no podemos imaginar nada que vaya más allá de lo que conocemos. Te repito, nosotros no podemos imaginar nada que vaya más allá de lo que conocemos. Te muestro por qué. ¿En qué se parecen estos dos personajes? Ahora alguno me dice, la verdad que no sé cuál es el marciano y cuál es el... Son iguales. ¡Qué cabezón! Muy bien, tiene una cabeza. ¿Qué más? No se parece de nada que... Algunas cosas tiene altos dientes. Piensen bien, tiene dientes. Muy bien. Tiene dientes. ¿Qué más? Tiene cabeza. Tiene cabeza, tiene perfecto. No tiene oídos, pero bueno. El marciano. ¿Cuál de los dos, no? Muy bien. Y la otra tiene imagen, cerebro. ¿Te la dejo picando a quién? Hay una imagen más. ¿Y estos dos en qué se parecen? Ah, no, esos dos son igualitos. ¿Qué querés que te diga? A mí me dicen que hay una diferencia, que uno tiene ojos celestes y el otro no. Pero bueno, los dos tienen ojos, por lo menos. ¿En qué se parecen? Yo tengo ojos celestes. El otro será que no. Muy bien. Qué barba, Mati. Los dos tienen una boca grande. Los dos tienen boca, muy bien. Uno tiene más barba. Ese extraterrestre tiene más barba que yo. Tiene más barba. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por participar. Hasta ahí el PowerPoint hoy. Lo que quiero mostrarles simplemente es que incluso aquellas cosas que escapan a nuestra imaginación, como puede ser un ser de otro planeta o de otro mundo, ¿sí? Cuando pensamos en eso, lo pensamos como algo que conocemos, ¿sí? Entonces, si pensamos en un alien, no podemos imaginar una estructura para que se movilice aparte de las piernas o de algo que tenga algún animal, ¿no? Siempre lo que imaginamos tiene que ver con lo que conocemos. No podemos imaginar nada que esté afuera de nuestro conocimiento. O si no, te desafío a pensar en una nota musical aparte de las 7 que existen. Crear una nota musical afuera de esas 7. Un color aparte de los 7 principales que existen. ¿Podés hacerlo? No, es imposible. No se puede, porque escapa a nuestro conocimiento, excede a nuestro conocimiento. Bueno, C.S. Lewis decía justamente que Dios es real porque Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él.
A Dios no lo podemos imaginar. Y esa es la gran diferencia que tiene con los dioses de otras religiones y los dioses paganos, porque los dioses de los pueblos de la antigüedad eran dioses que estaban basados en las cosas que ellos veían. Por ejemplo, los egipcios tenían a Ra como deidad. Ra es el dios ¿de qué? Del sol. Otros pueblos, como los babilonios, también deificaron al sol y le pusieron Bel de nombre. Los incas hicieron lo mismo y le pusieron al sol como Inti. Pero su dios estaba basado en lo que veían y en lo que ellos podían imaginar, como cuando en una película imaginamos a un alienígena, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Ahora yo te desafío a vos a pensar en el Dios hebreo, el Dios que nos ha sido revelado en la Biblia. Trata de pensar, por ejemplo, hay atributos que sí podemos entender, pero trata de pensar en la eternidad. Y explícame ahora mismo la eternidad. No el concepto, qué significa. Yo sé qué significa eternidad, pero ¿qué es la eternidad? No se puede. Somos finitos. Intentemos explicar omnipotencia. Alguien que realmente pueda hacer todo, lo que quiere y cuando quiere. No existe eso para nosotros, no lo conocemos. Lo mismo con la omnisciencia, con la omnipresencia, con la inmutabilidad de Dios. Son cosas que nosotros no podemos llegar a imaginar. Dios está fuera de nuestra imaginación y ese es un buen argumento por el cual Dios es real. Dios es profundo. A Dios no lo podemos conocer. ¿Alguien puede explicar alguna de estas cosas de Dios? No, no se puede. Muy bien, las cosas de Dios no solo son profundas. Este pasaje también nos dice que las cosas de Dios son locuras, son cosas locas. Fíjate lo que dice el versículo 14. El hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Locura. Estas cosas son locura. ¿Sí? No es que en realidad las cosas de Dios son locas, pero sin el Espíritu no se pueden comprender, no se pueden entender. Por eso nos asombramos tanto frente al conocimiento de Dios, porque excede nuestro entendimiento. Nos pasa lo que le pasaba a David en el Salmo 139, cuando él empezaba a pensar en todas las cosas que Dios sabía acerca de él, y él decía, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, no lo puedo comprender. Y caía de rodillas como un hombre natural, ¿no? Reconociendo que él no tenía la capacidad para entender estas cosas frente al conocimiento de Dios, del Dios verdadero, y decía, es una locura. Es una locura que Dios haya creado el universo como lo vemos en 6 días. Es una locura que haya abierto el mar para que todo su pueblo cruzara, escapando de Egipto. Es una locura que Dios se haya hecho hombre y haya venido a morir en una cruz. Es una locura que esa cruz pueda salvar. Es una locura. Son cosas locas las que Dios hace. Son cosas profundas. Mirá, en Eclesiastés 3:11 dice que el sello de la obra de Dios es que el hombre nunca, dice, alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El hombre no puede entender todo lo que Dios hizo. Quizá puede comprender algunas cosas, ¿no? Las que Dios le permite entender, pero nunca va a poder explicar por completo la obra que Dios hace. Mirá, eso yo lo viví y lo vivo en mi propia vida y experiencia cristiana. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado de muchas veces hay cosas que sucedieron en mi vida exactamente de la forma contraria a la que yo me imaginé que iban a pasar. Exactamente de la forma contraria a la que yo me imaginé que iban a pasar. Y cuando suceden digo, qué locura, esto lo hizo Dios, no lo puedo creer, pero esto lo hizo Dios. Porque no queda otra explicación realmente. Y ese es el sello de la obra de Dios, que yo no lo puedo entender ni lo puedo explicar. ¿Sabés que algo parecido le pasó a los discípulos cuando el Señor resucitó? Si podés acompañarme a Lucas, marca ahí 1 Corintios porque vamos a estar trabajando en ese pasaje, pero al final de Lucas, en el capítulo 24, versículo 41, me encontré hace poco con este versículo y me encantó.
el Señor había resucitado y se presenta delante de los discípulos. La resurrección fue un milagro único, increíble, de las locuras y cosas profundas que hace Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 41. Y como todavía ellos, de gozo, dice, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Estaban viendo algo que era una locura. Fíjate que dice que ellos de gozo no lo creían, fue una santa incredulidad. Estaban súper alegres de que Jesús había resucitado, pero no lo podían creer, no lo podían explicar. No había forma, era una locura lo que estaban viviendo. Y decime si alguna vez no te pasó eso también, de decir, wow, qué increíble lo que estoy viendo, realmente lo estoy disfrutando muchísimo, pero no lo puedo creer. La verdad, no lo puedo creer. No tiene explicación. Y así es, las cosas que Dios hace son locuras. Vimos que Dios hace cosas locas, Dios hace cosas profundas. Hablamos de que Dios es, ¿qué cosa? Incomprensible, no se puede comprender. Ahora quiero que hablemos de la segunda parte, porque dijimos que Dios no puede ser comprendido, pero sí puede ser conocido. Entonces, quiero hablarte de que Dios es conocible, ¿sí? Dios es conocible. A Dios no solo es incomprensible, sino que Dios es conocible. Dice ahí en los versículos 11 al 12 de nuestro pasaje, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, ¿no? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, si bien no podemos comprender las cosas de Dios, Dios nos dio su Espíritu, que sí las conoce, para que nosotros podamos conocerlas. ¿Me siguen hasta ahí? Porque está difícil. Pero bueno, en Hechos, en el capítulo 17, versículo 25, es un versículo que me encanta, porque Pablo está hablándole a los atenienses de un Dios al que ellos veneraban, un Dios que ahí tenía una inscripción abajo que decía el Dios no conocido, ¿no? Mostrando los atenienses su búsqueda, ¿no? En definitiva, de Dios y ese deseo que existe en toda alma humana de encontrar una respuesta, ¿no? Y entonces ahí Pablo dice en el versículo 25, hablando de ese Dios no conocido, que les ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y el límite de su habitación, para que busquen a Dios. Está diciendo, Dios le puso límites al hombre, ¿sí? Lo hizo un ser finito que no puede estar en todos lados, y lo hizo un ser finito también porque le puso, dice, le ha prefijado el orden de los tiempos, o sea que el hombre no puede pasar del límite que Dios le puso. En algún momento el hombre se va a morir. Y todas estas limitaciones, dice que Dios las puso en el hombre para que el hombre le busque, para que el hombre se dé cuenta que no es tan grande como piensa que es, que no tiene todo solucionado y arreglado como piensa que lo tiene la mayoría del tiempo, y que se dé cuenta de sus limitaciones y busque algo superior. Y entonces dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, dice, puedan hallarle. Y me encanta porque es lo que nos pasa. Acercarse a Dios es algo difícil. Lo dijimos, ahora no solo por nuestro tamaño, ¿sí? Y nuestra finitud y el tamaño de Dios, ¿no? Sino porque nuestra capacidad de conocerlo y adorarlo está mermada por el pecado. El pecado no nos deja ver a Dios tal como es. Y entonces nos pasa muchas veces esto que le pasaba también a los atenienses, ¿no? Sentimos que estamos vagando, que no encontramos a Dios, que oramos y parece que no estamos hablándole a nadie, que leemos y de repente en los versículos no nos tocan y sentimos que estamos así, ¿no? Como buscando a Dios a tientas, como en los dibujitos cuando se le caía los anteojos a algún personaje y estaba ahí como un ciego en la oscuridad intentando encontrarlos. A algunos nos pasaría lo mismo hoy en día, no hace falta ver los dibujitos, pero a veces es esa la sensación que tenemos. Sabés que Tozer, él le encantaba un versículo que está en el Salmo 42, el versículo 7. Dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Y él decía, la voz profunda del Creador llama y lo profundo del ser humano lucha por responderle. Y es así, porque en cada uno de nosotros existe un deseo que Dios puso en el corazón por algo superior. Y es lo que leímos en Eclesiastés. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero el pecado no nos deja
nos entretiene, ¿no?, con un montón de lucecitas de colores y nunca se llega a satisfacer ese anhelo verdadero que está en el alma del hombre, que es poder adorar a Dios y poder encontrarse con Dios. Porque eso es lo que el alma sedienta busca, ¿no? Como el ciervo brama, dice, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de la presencia de Dios? ¿Se acuerdan los que iban en el camino de Maús? ¿Qué dijeron? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Querido hermano, no sé si has sentido eso alguna vez en tu vida, espero que sí. No hay mayor evidencia de que el Espíritu obra en vos, pero es lo que tenés que buscar todo el tiempo en Dios. Que tu corazón arda, porque hasta que no sientas eso, no va a haber satisfacción, te lo digo por experiencia. Y puedes estar haciendo todo lo demás, ¿eh? Leer, orar. No estoy diciendo que seamos personas que no hacemos esas cosas, pero eso no es suficiente. ¿Mm? Orar en sí mismo no sirve de nada. Leer por leer no sirve de nada. Tiene que haber en nuestra alma ese deseo, ese anhelo de encontrar la presencia de Dios y encontrarnos con Dios. Dios es conocible, pero para conocer a Dios el hombre tiene que cumplir ciertos requisitos que nos dice en este versículo. El primero, el hombre necesita madurez. Fíjate lo que dice el versículo 6, no lo leímos, pero está implicado en el contexto. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, este conocimiento de Dios es para los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Es lo que dice ahí el versículo 6. Necesitamos madurez. ¿Qué es una persona madura? No son las personas intelectuales que saben muchas cosas. Un hombre puede saber un montón de Dios, pero no conocer a Dios. Sí, un hombre puede saber un montón de Dios, pero no conocer a Dios. Me hace acordar a lo que me pasó cuando fui a Guatemala. Imagínate que no hay argentino más famoso en el mundo que ¿quién? Messi, ¿no? Messi es el argentino por excelencia. Yo fui, a mí no me conoce nadie, ¿viste? Fui ahí a Guatemala y terminábamos de compartir o algo y me decían, todo bien con vos, pero ¿conocés a Messi? Era lo que me preguntaban, lo primero que me preguntaban. Me acuerdo de un chico que me preguntó eso, si conocía a Messi, y le digo, no, sí, le digo, yo lo conozco, le digo, yo sé quién es. Me dice, ay, ¿le puedes decir mi nombre? Que me mande un saludo, no sé qué. Le digo, bueno, dale, yo agarré, saqué mi celular, empecé a buscar, para que le digo, lo busco en mis contactos, Lío, a ver dónde está Lío. Lo llamo a Lío, ¿viste? Hola, Lío. Digo, me dio el contestador, le digo, perdóname. Después si en algún momento se desocupa, le digo, porque debe estar entrenando en este momento, viste que en España hay un montón de horas de diferencia. Le digo, y el chico me dice, por favor, decile que me mande un saludo, algo, bueno, dale, le digo, déjame tu número. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Yo no conocía más de Messi que lo que él conocía, la verdad. Hay una gran diferencia entre conocer acerca de alguien y conocer a alguien, ¿no? Así que una persona madura no es una persona que sabe mucho de Dios, ¿no? Una persona madura para Dios es una persona que tiene una relación profunda con Él, ¿no? Aquellos que conocen a Cristo de una manera personal, ¿sí? Que no solo llenó sus mentes, sino que transformó también sus vidas, al punto que estas personas están tan cerca de Jesús que piensan y deciden como Él. ¿Escuchaste bien? Que piensan y deciden como Él. Por eso en el versículo 16 dice que nosotros tenemos que la mente de Cristo, la mente de Cristo. Cercanía a Cristo trae parecido a Cristo. Eso decía Spurgeon. ¿Mm? Cuanto más cerca estemos de Cristo, más de Cristo va a ser visto en nosotros. Esa es una persona madura, no una persona que sabe mucho. ¿Mm? Segunda característica, no solamente tiene madurez, es una persona madura, sino que también tiene amor. Fíjate el final del versículo 9, decía antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman, para los que le aman. Madurez es la primera característica, la segunda, amor. Y no es que haya una de las tres que te voy a decir que sea más importante, pero si yo me tuviera que quedar con alguna, porque es por donde empieza todo, es amor.
El amor de Cristo, dice, nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor al Señor, el impulso de nuestra relación, lo que va a marcar el pulso de nuestra relación con Jesús. Es imposible conocer a Dios sin amar a Dios, no se puede, es imposible. Y cuanto más ame una persona a Dios, más le será revelado acerca de él. Cuanto más ame una persona a Dios, más le será revelado acerca de él. Quiero darte algunos ejemplos. Daniel fue un muchacho que lo sacaron de su familia, lo alejaron del lugar donde había nacido y vivió con sus amigos desde muy joven en un lugar que era hostil a todo lo que él creía. Pero dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. ¿Por qué hizo todo esto? Porque amaba a Dios. Y dice que tan conocida era la relación de Daniel con su Dios, que todos sabían que él oraba 3 veces al día, hablaban del Dios de Daniel, al quien Daniel continuamente servía. Y no solamente Daniel amaba a Dios, Dios amaba a Daniel. Es uno de los profetas a los que más veces se le presenta y le dice, ¿tú eres qué? Muy amado, muy amado, muy amado, le dice Dios a Daniel. Y Daniel tuvo tal amor por Dios que, como ningún otro profeta en la historia del Antiguo Testamento, le fue revelado todo el plan de Dios desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Llegó a conocer cosas profundas de Dios. ¿Por qué? Porque lo amaba. A Abraham le pasó lo mismo. Dice en Isaías 41:9, hablando de Israel, que es descendencia de Abraham, dice Dios, mi amigo. Dios se sentaba con Abraham a contar las estrellas. Hablaban. Dios le hacía preguntas, Abraham le respondía, le decía qué hacer y Abraham iba y lo hacía y eran amigos íntimos, al punto que también Abraham llegó a conocer qué iba a hacer de su vida, para qué Dios lo quería utilizar, cómo en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Le dijo que de él vendría el Mesías, en otras palabras, y le mostró su plan, porque Abraham amaba a Dios. Juan, el discípulo amado, este testimonio no lo da Juan por sí mismo, lo da el Espíritu Santo. Él dejó constatado en la Biblia eso, que Juan amaba al Señor, le gustaba estar con Jesús. Y Juan fue esa persona que ya de anciano, sin haber perdido ese amor, en la isla de Patmos, tras haber sufrido un montón de cosas, cayó como muerto frente a una revelación única de Jesucristo. Y también le fue mostrado todo el plan hasta el final. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Estas cosas están reservadas para aquellos que aman a Dios. Madurez, amor, en último lugar, espiritualidad. El versículo 15 dice que el espiritual juzga todas las cosas. Es imposible, así como es imposible conocer a Dios sin amarlo, es imposible conocer a Dios sin ser alguien espiritual. Porque Dios es espíritu, ¿no? O sea, no nos podemos relacionar con alguien que es espíritu de una forma carnal, ¿no? Queriendo conocer a Dios a través de nuestro propio intelecto o nuestra mente nada más, ¿sí? No se puede. ¿Qué es ser una persona espiritual? Bueno, una persona espiritual no es espiritual por lo que hace, ¿sí? Sino por el corazón con el que hace las cosas. Es decir, una persona no es espiritual por leer la Biblia y orar. Lo repito, una persona no es espiritual por leer la Biblia y orar. Nosotros confundimos lo que la gente hace con lo que la gente es. Alguien puede orar y leer la Biblia y aún así hacerlo sin depender del Espíritu Santo. Y por ende esa persona no es espiritual. Lo que Dios mira no es lo que mira el hombre, Él mira el corazón, mira mucho más profundo. Una persona espiritual es una persona que depende del Espíritu para conocer a Dios, porque sabe que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que nada, como dijo Juan el Bautista, nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si no es Dios mismo el que se nos revela a nuestro corazón, es imposible que nosotros conozcamos algo. El que se cree sabio en este mundo no va a conocer nada de Dios, porque Dios
le revela sus cosas a las personas espirituales, a las personas que saben depender de Él y buscar en Él ese conocimiento. Y no para fanfarronear de lo que saben, sino porque aman a Dios, porque lo quieren conocer. Termino con esta ilustración. Quizás escucharon hablar, hay un documental en History, de la historia del Pozo del Dinero. Capaz que la escucharon hablar. En 1795, en Oak Island, en Canadá, un chico, Daniel McGuinness, un joven de 16 años nada más, estaba recorriendo el extremo sur de la isla cuando encontró una hondonada, o sea, una depresión donde había como un hueco, y dice que le llamó la atención y comenzó a cavar con 3 de sus amigos. Cuando cavaron 30 centímetros en profundidad, encontraron que había como una trampa, ¿no? Toda hecha con lajas. Y en las paredes del pozo había claras marcas, ¿no? De que habían utilizado un pico. Siguieron excavando y a 3 metros de profundidad encontraron toda una capa de troncos, ¿sí? Continuaron con la excavación y nuevamente a otros 3 metros encontraron otra capa de troncos, ¿no? Como que estaban tapando algo. Lo mismo a los 9 metros, y a los 10 metros se rindieron y dejaron de excavar. Aproximadamente 8 años después, una compañía decidió examinar el pozo para recuperar el tesoro o lo que sea que había ahí abajo, y continuaron la excavación hasta 27 metros, y a medida que iban avanzando 3 metros a 3 metros iban encontrando más marcas, ¿no? Y estos tablones de madera que alguien había puesto ahí. Según uno de los relatos, a 27 metros encontraron una piedra plana con símbolos escritos, ¿no? Y alguien obtuvo una traducción que decía, 14 pies abajo, 2 millones de libras. ¿Sí? 14 pies abajo, 2 millones de libras están enterradas. Bueno, el pozo, después de que llegaron a esa profundidad, se inundó y no se pudo reducir el nivel del agua, por lo que la excavación quedó suspendida. Pero cegados por el misterio, incluso muchos años después, hasta hoy en día, se siguen cavando pozos al lado del pozo principal, que también muchas veces se han inundado. 6 personas han muerto a lo largo de la historia buscando desenterrar el supuesto tesoro, y todavía no han logrado desenterrar el misterio. No saben qué es lo que hay ahí abajo. Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? El conocimiento de Dios es ese pozo profundo, que debemos excavar. A medida que vamos quizás avanzando, nos encontramos con esa motivación, ¿no? Ver esas tablas de madera ahí que nos dicen algo tiene que haber más abajo. Y muchas veces el conocimiento de Dios es así, y empezamos a conocer primero 30 centímetros, no excavamos y encontramos algo y decimos, hey, quiero saber qué es lo que hay verdaderamente acá abajo, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y nos damos cuenta que no termina más. En algún momento también nuestro entendimiento se inunda, y ya decimos, bueno, más abajo que esto ya no puedo llegar, no importa, es momento de cavar otro pozo al lado del pozo principal para intentar llegar a lo que hay en el fondo. Siempre hay que intentar llegar un poco más profundo, aunque la incomprensión nos inunde. ¿Sí? Quiero decirte algo, vale la pena incluso morir como esos hombres por la audaz y provechosa empresa de intentar conocer a Dios y descubrir qué misterios hay en lo profundo. Vale la pena, vale la pena. Mirá, quiero decirte, lo que hay en Dios es más valioso que 2 millones de libras. Dice Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros, todos, los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Pablo dijo, yo he estimado todas las cosas como pérdida. Compré la isla entera donde está el pozo, dijo Pablo. Gasté todo lo que tenía, lo tuve todo por basura, con tal de encontrar ese tesoro. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y esa es la tarea que tenemos, la bendita tarea que Dios nos ha dejado, porque es un pozo inagotable de sabiduría y de tesoros que vamos a encontrar. Ese es el desafío que tenemos y el que te quiero dejar. Amá a Dios, buscalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque no te va a defraudar.
No hay cosa que más, él dice la Biblia que el corazón conoce la amargura de su alma. Es decir, cada persona en el fondo sabe lo que está buscando y sabe lo que necesita. ¿Sabés qué es lo que pasa? Es que muchas veces no nos esforzamos por conseguirlo. Y es lo primero que necesita el Señor, nada más. Después Él va a ir sacando, ¿no?, todos esos tesoros para nosotros. Si no hay hombre más feliz que el hombre que conoce a su Dios.